Cuando Eduardo ascendió al trono de Inglaterra en 1272, era un experimentado soldado que había probado el polvo de las cruzadas. Con el tiempo, con sus acciones en Gales y Escocia, demostró ser uno de los reyes guerreros más poderosos de los ingleses. Bajo el gobierno de Eduardo, las fuerzas insulares se moldearon en un patrón que se conservaría durante 2 siglos. El rey reconoció la importancia de los arqueros en las campañas galesas y entrenó a dichos arqueros en todo el reino, fortaleciendo así al ejército inglés. Eduardo Longshanks emprendió en 1296 la anexión de Escocia a sus territorios. Los escoceses no tenían ninguna posibilidad de resistir esta invasión. Les faltaban tanto recursos humanos como tecnología de armas. No había una autoridad real en Escocia, eliminando la posibilidad de que los nobles actuaran juntos. El rey, al entrar en territorio escocés, llevó sistemáticamente a los señores locales a la sumisión. Sin embargo, estalló una guerra inesperada con Francia, lo que lo llevó a dejar su tarea incompleta y partir navegando cruzando el mar. La sumisión de Escocia y la caída de sus tierras en manos enemigas no fueron bien recibidas por el noble escocés de clase media William Wallace. Poco después de la partida de Eduardo, Wallace alzó la bandera de la rebelión para recuperar su libertad. Participando en la guerra de guerrillas con tácticas de golpear y correr y saqueo, Wallace inquietó a aquellos en la parte sur de la isla. Se organizó y envió de inmediato un ejército hacia el norte. Wallace atrajo al gran ejército a una trampa en el puente de Stirling en 1297. La infantería escocesa con lanzas emboscó a los desprevenidos ingleses mientras cruzaban el puente en un paso estrecho. Si enfrentas a tu enemigo en un paso estrecho, la desventaja de tus números se vuelve irrelevante hasta cierto punto. A pesar de tener un pequeño número de tropas, Wallace ganó la batalla gracias a este principio. Los ingleses fueron derrotados y la rebelión de William se convirtió en una fuente de esperanza para toda la población. Después de resolver el problema con Francia, el rey Eduardo partió inmediatamente con un gran ejército para reinvasar Escocia. Wallace cometió un grave error al enfrentarse a los ingleses en Falkirk en 1298. En una batalla campal, los escoceses estaban en una desventaja severa. Sus tácticas y unidades eran tan básicas que incluso una multitud de hace 500 años podría entenderlas fácilmente. Los escoceses estaban formados por un grupo que empuñaba lanzas, apoyado por aquellos que usaban hachas y espadas. No tenían ni cascos ni armaduras. Su escasa caballería también estaba equipada de manera similar. El ejército inglés, por otro lado, estaba compuesto por una caballería pesada bien equipada, ballesteros hábiles, arqueros y unidades de infantería organizadas. La caballería de Eduardo I eliminó a la caballería escocesa del campo de batalla. Algunos creen que Robert Bruce, en quien Wallace confiaba mucho, también estaba presente, pero bien se fue del área por miedo o traición. Por supuesto, la precisión de esta información es discutible. Con la desaparición de un puñado de caballería, fue pan comido para los ballesteros y arqueros ingleses cazar a las formaciones de infantería blindada que habían tomado una orden de batalla incómoda en medio del campo. Bajo la lluvia de flechas, los escoceses se desvanecieron. Finalmente, la caballería blindada volvió al escenario y cargó sus caballos sobre el enemigo. El resultado fue una masacre completa. A los escoceses ya no les quedaba fuerza para resistir. Los franceses, aparentemente incapaces de ayudar debido a sus propios problemas, observaron desde lejos. Bajo estas condiciones desfavorables, nobles respetados como Robert Bruce se sometieron a regañadientes al dominio inglés. Cuando el rey regresó y capturó el castillo de Stirling en 1304,
todos sus rivales habían bajado sus banderas de rendición. Escocia estaba ahora bajo control inglés. A pesar de resistirse en su rebelión, Wayace fue capturado y ejecutado en 1305. El guardián de Escocia se había ido y la gente estaba desmoralizada. William, que luchó hasta su último aliento, tuvo su cuerpo desmembrado y exhibido en toda la isla como una lección para que todos la vieran. La única palabra que resonaba en los oídos de la gente dejada por William Wayace era libertad. Robert Bruce. Había dos grandes contendientes para el trono de Escocia bajo el control inglés, Robert Bruce y John Comyn. Comyn tenía una reclamación más fuerte por ser pariente del anterior rey y tener más seguidores. Había mostrado una actitud más desafiante contra los ingleses que Bruce y los había enfrentado numerosas veces. Pero en ese momento, pensó que la reconciliación con los ingleses sería mejor. Bruce, por otro lado, aparentemente quería continuar tanto la lucha por el trono como la lucha de Wayace. El conflicto y el debate entre los dos por el trono concluyó con Robert apuñalando mortalmente a Comyn en una iglesia. Se convirtió en un fugitivo y un quebrantador de juramentos. Habiendo matado a su rival en un lugar sagrado, volvió a encender la guerra de independencia escocesa. Unos 1 a 2 meses después del incidente, en 1306, Bruce se autoproclamó rey al coronarse en Loudon Hill. Ahora era un rey, pero los partidarios de Comyn y los condes que apoyaban a Eduardo no lo reconocieron como su rey. Ante esta situación, los ingleses enviaron un ejército a la región. En la batalla de Methven, Bruce sufrió una derrota contundente y perdió casi todo lo que tenía. El nuevo e inexperto rey, que no pudo mostrar presencia alguna en la batalla, huyó con sus hermanos y unos pocos hombres a las islas del norte de Escocia. Bruce, con el objetivo de reunir y entrenar soldados, estaba ansioso por volver al juego. Creyendo que había recuperado su fuerza, el rey de Escocia volvió a aparecer cerca de Glasgow. Bruce, luchando como un fantasma con emboscadas constantes y ataques a castillos en rincones remotos, agotó a los ingleses. Luchó sin enfrentar nunca directamente a su oponente en el campo de batalla. Durante estos tiempos, Longshanks Edward había fallecido y su hijo, segundo Edward, había asumido el mando. El joven rey era tan ambicioso como su padre, pero no se consideraba tan talentoso ni un buen gobernante. La campaña escocesa de 1310 del segundo Edward fracasó porque Robert seguía siendo esquivo. Aprendiendo de la primera rebelión, el rey nunca se enfrentó directamente a su oponente, utilizando siempre tácticas de guerrilla. Los nobles ingleses estaban perdiendo la esperanza para la parte norte de la isla. Sin embargo, el rey de Inglaterra no parecía dispuesto a renunciar fácilmente a las tierras heredadas de su padre. Para 1314, Robert, a través de su hermano Edward Bruce, sitiaba el castillo de Stirling. Esto era crucial porque era un importante punto de conexión entre el interior de Escocia e Inglaterra. El comandante del castillo solicitó inmediatamente ayuda a su rey. Reuniendo alrededor de 12,000 infantes y casi 3,000 caballeros en marzo, el rey segundo Edward reunió todo el ejército cerca de Berwick. El objetivo era Stirling. En contraste, los escoceses lograron reunir solo alrededor de 300 caballeros ligeros y entre 6,000 a 10,000 infantes. También tenían casi ningún arquero. Parecía una repetición de lo que sucedió en Falkirk años atrás. Sobre todo, Edward tenía que evitar el asedio de Stirling. Si Robert fallaba, perdería tanto su credibilidad como la oportunidad de actuar. Algo tenía que hacerse con los recursos limitados disponibles.
La mayor ventaja de los escoceses era las duras condiciones del terreno que los ingleses tenían que atravesar para llegar a Stirling. Batalla de Bannockburn. El campo de batalla era un área dividida por terreno embarrado con muchos arroyos y pantanos llenos de juncos. El castillo de Stirling estaba al norte. El río Forth fluía justo al norte del castillo, y el Bannockburn lo conectaba, por así decirlo, dividiendo el terreno. La única área seca, conectada a la carretera romana que se extendía desde Falkirk hasta Stirling, era esencial aquí. La carretera se cruzaba con el Bannockburn. Las condiciones del terreno empeoraron debido a áreas boscosas a ambos lados de la carretera. Si los ingleses no querían lidiar con árboles densos, tenían que girar a la derecha. De hecho, el terreno a la derecha se había convertido en un pantano infranqueable debido a las mareas del río Forth. Pero aún así, la carretera de Drayfield aquí podría ser utilizada por los ingleses para pasar por alto a los escoceses. Robert pensó que los ingleses cruzarían el terreno pantanoso que él pensaba, y mandó cavar zanjas y colocar estacas en estas zanjas. Estas trampas, llamadas pozos de lobo, podían ser fatales para la caballería. El 23 de junio de 1314, la caballería avanzada de los ingleses apareció en el horizonte para sostener un puente. Sin saber lo que les esperaba, las unidades intentaron primero forzar los puentes en la carretera romana. A la vanguardia de los pioneros estaba Henry de Bohun. El joven Henry se encontró de repente en un duelo con el rey escocés. Cuando Henry se abalanzó hacia el rey con su lanza apuntando directamente, Robert evitó hábilmente el ataque y mató a Henry con su hacha. La lucha heroica frente a su rey aumentó la moral de los soldados escoceses. Mientras Bruce y sus hombres se ocupaban de esta unidad de caballería, la infantería escocesa tenía otro problema. Sir Clifford Robert, con sus 300 hombres, estaba ocupado cruzando el río, y su objetivo era llegar a Stirling pasando por las zanjas abiertas. Unos 500 infantes escoceses formaron una formación de Chiltron para evitar este intento. Aunque la caballería parecía ventajosa, la resistencia decidida de la infantería y la ausencia del ejército principal inglés privaron al Sir Clifford de éxito. La ventaja moral escocesa ya había comenzado a costarle caro a los ingleses. El rey segundo Edward y las unidades principales de su ejército llegaron al campo de batalla en las horas avanzadas. Al ver que los escoceses sostenían los puentes, comenzó a cruzar el río desde el lado donde Clifford había entrado para atacarlos más fácilmente. Sin embargo, ahora el tiempo había pasado para organizar nuevos ataques. Mientras tanto, Robert Bruce había ocultado sus fuerzas principales en el bosque. Esa noche fue difícil para ambos lados. Del lado escocés, Robert, que había estado evitando una batalla campal hasta entonces, contempló si luchar contra su oponente hasta el amanecer. De todos modos, el ejército inglés era más numeroso, mejor equipado y poseyendo el arma letal que había aniquilado el ejército de Wyeth en Falkirk, el arco largo. Parecía que al día siguiente, Robert enfrentaría a los ingleses y arriesgaría todo lo que había ganado desde su coronación. La situación de los ingleses era mucho peor. El ejército estaba completamente indisciplinado. Los soldados, que habían pasado sus últimos días caminando en medio del verano, ahora estaban literalmente rodando en el barro. El lugar donde instalaron sus tiendas no era más que un mar de lodo. Mientras el ejército se extendía para acampar por la noche, se había agrupado en el barro, interrumpiendo el orden. La caballería se había separado significativamente de la infantería. En este punto, lo más importante era un noble escocés en las filas inglesas que filtraba información secretamente al otro lado. Gracias a esta inteligencia,
Robert entendió que los ingleses estaban en una mala situación y comenzó los preparativos para un ataque repentino. Lanzaría el ataque con las primeras luces del sol. En Escocia, el amanecer llega temprano, y los escoceses atacaron al enemigo desorganizado en el barro frente a Bannockburn después de las 3 de la mañana. Los escoceses emergieron del bosque en una formación de Chiltron. Chiltron es una formación militar donde la infantería con lanzas se coloca estrechamente con escudos para protegerse. Se utiliza especialmente para repeler unidades de caballería. Sir Edward Bruce lideró la infantería con lanzas en el ala derecha, y Sir James Douglas lideró a los de la izquierda. En el centro, Sir Murray, y justo detrás de él estaban las fuerzas de Bruce. Sir Robert Kate lideró la unidad de caballería de 300 hombres. El campamento estaba en el bosque. Se requería valentía para cargar contra la caballería pesada de pies a cabeza con infantería de lanzas, y los escoceses mostraron esa valentía al amanecer. Los caballeros ingleses, no acostumbrados a luchar a pie, montaron sus caballos. Los escoceses se acercaron en Chiltron, atacando al ejército inglés, que había perdido su movilidad debido al terreno abarrotado y pantanoso. Los caballos, sintiendo las lanzas escocesas cerca de sus narices, estaban aterrorizados. Las filas traseras del ejército inglés comenzaron a retirarse hacia la trinchera creada por Bannockburn, amontonándose de manera desordenada y causándose grandes bajas entre ellos. Los arqueros ingleses, mientras continuaban su choque directo, se reunieron para disparar a los escoceses desde los flancos. Justo cuando comenzaron el ataque, un pequeño número de caballeros escoceses atacaron a estos arqueros, rompiendo su efectividad y obligándolos a retirarse. Si los arqueros ingleses hubieran tenido la oportunidad de comenzar sus disparos rápidos clásicos, la situación para los escoceses podría haber sido mucho más difícil. A lo largo del día, la caballería inglesa, teniendo que luchar sin mucho apoyo, fue implacablemente asesinada por la infantería contraria, que más tarde tomó la forma de una cuña. Los ingleses morían ya sea en las puntas de las lanzas, aplastados por ellos mismos o ahogándose en el agua. Los ganadores de la batalla estaban claros ahora. Robert de Bruce había derrotado al ejército inglés en una batalla campal, en Bannockburn. Durante el caos, los escoceses casi capturaron a segundo Edward. Escapando del campo con la ayuda de unos pocos de sus caballeros, el rey se dirigió directamente al castillo de Stirling. El condestable del castillo, Sir Philip, no lo dejó entrar porque la batalla se había perdido, y así, la rendición del castillo estaba a solo unos días de distancia. Al no serle permitido entrar al castillo, el rey encontró una manera de desaparecer y se dirigió a la capital. Según los relatos, la batalla había sido tan feroz que los escoceses no necesitaron usar el puente para cruzar el río ese día, porque los cadáveres ya habían llenado el lecho del río. Robert de Bruce, que emergió victorioso del campo de batalla ese día de verano, había asegurado efectivamente la independencia de Escocia. La rebelión había tenido éxito y ahora Escocia había encontrado su nuevo guardián después de William Wallace. Ese día perteneció a la infantería de lanzas, el Chiltron había ganado. Esta batalla demostró que las unidades de infantería bien lideradas y bien organizadas podían derrotar incluso a los guerreros más efectivos de la época. Finalmente, si volvemos a Robert, continuó luchando contra los ingleses hasta su muerte.